Hola, queridos amigos y hermanos. Cordial saludo a todos los que a esta hora me ven. Los invito a que se suscriban al canal Adventista Sana Doctrina. Ahí está la campanita. Activen la campanita y estarán suscritos al canal Adventista Sana Doctrina. Como bien venimos estudiando la palabra de Dios acerca de la iglesia para este último tiempo que Dios levantaría para dar un verdadero mensaje. Y como estamos acostumbrados, les invito a que tengamos una palabra de oración para que iniciemos este estudio y que el Espíritu Santo sea dándonos la sabiduría y el entendimiento y el discernimiento y la interpretación de su palabra para que este estudio tenga un desarrollo completo para el crecimiento de nuestra vida espiritual. Les invito a que tengamos una palabra de oración. Querido y amante Padre y Rey de la Gloria, que moras en lo alto de los cielos, aquí estamos ante tu santa y divina presencia, oh Dios. Y ahora que nos dedicamos a estudiar tu palabra, te pedimos que sea el Espíritu Santo descendiendo con poder desde el lugar santísimo, y que tú, Padre, y tú, oh Señor Jesús, envíes el Espíritu Santo a este lugar, tome el cerebro, el corazón y la mente de este servidor, Padre misericordioso, este instrumento humano, para que al transmitir la palabra sean palabras tuyas, no palabra de hombre, sino palabra de Dios, con el poder del Espíritu Santo. Si algún prejuicio hay en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro cerebro, Padre misericordioso, seas tú desarraigándolo para que este tema, Padre misericordioso, esta predicación, este mensaje, llegue y haga, bendito Dios, el propósito que tú tienes, Padre misericordioso, para el crecimiento y el desarrollo de cada una de las personas que oigan este tema para el reino de los cielos. Te pedimos pues que nos bendigas con la presencia del Espíritu Santo y la de tus santos ángeles en este lugar y en el lugar donde vayan a escuchar, oír y ver este tema. Padre misericordioso, este mensaje. Te lo pedimos todo y te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Muy bien. En Colosenses capítulo 2, versículo 8 dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo, y no según Cristo. Como bien lo venimos estudiando, es acerca de la iglesia. Vimos en el capítulo anterior, o sea, en el tema anterior, que Dios formó la iglesia por familias, luego por patriarcas, luego le dio al pueblo de Israel como nación. El pueblo de Israel lo cumplió, luego pasó al pueblo gentil, y que hoy en día la iglesia está conformada por judíos y gentiles convertidos y que creemos en Cristo Jesús, pero que a raíz de todo, o sea, en todo el tiempo, la iglesia se fue apartando, y hubo un tiempo en el cual la iglesia se apartó totalmente. Dice: durante el primer siglo, la iglesia se mantuvo fiel a la doctrina genuina de Jesús. Sin embargo, después de la muerte de los apóstoles, comenzaron a introducirse graves errores en la iglesia. Y luego así, por consiguiente, ocurrió en la Edad Media que surgieron unos errores que abarcaban grandes doctrinas capitales, tales como el santuario. Daniel 8:12 nos dice de la siguiente manera. Daniel 8:12 nos dice de la siguiente manera: y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso y prosperó. Entonces vemos que aquí se está refiriendo al cuerno pequeño, que echó por tierra toda la verdad, y el cuerno pequeño simboliza al sistema papal. Entonces vemos claramente que fueron echadas por tierra la verdad y el santuario, que ya tuvimos un tema acerca de
2300 tardes y mañana, varios temas que los tengo subidos en este canal. Y fue echado por tierra también los mandamientos de la ley de Dios. Fue echado por tierra los mandamientos, comenzaron a predicarse ahí ciertos mandamientos que tiene la Iglesia Católica Romana, que es la iglesia que echó por tierra toda la verdad, y los mandamientos de los hombres, y entre los mandamientos de Dios vemos que echó por tierra la verdad, dice. El bautismo de infantes. La Biblia no habla de bautismo de niños. Todo esto lo vamos a mirar en muchos temas que se van a ser subidos a este canal, Adventista Sana Doctrina, porque este canal está preparando un pueblo para el reino de Dios. Entonces, el bautismo de infantes por aspersión. El bautismo es por inmersión. Después vamos a estudiar bien esto. El sábado, que ya lo hemos estudiado también, el sábado por el domingo, fue cambiado ¿por quién? Por el sistema papal. Bueno, vemos claramente la inmortalidad del alma. O sea, el alma es mortal, el alma no es inmortal. Esto lo introdujo también el sistema papal en la Edad Media. La doctrina de la penitencia y las indulgencias. La doctrina de la penitencias y las indulgencias, esto fue introducido también ¿por quién? Por el sistema ¿qué? Papal. Por el sistema papal. La doctrina de las penitencias y las indulgencias, dice. La penitencia es el sacramento por el cual los cristianos pueden obtener perdón por los pecados cometidos después del bautismo, o sea, de niños, o sea, va creciendo, entonces cuando ya le enseñan esto acerca de la doctrina de las penitencias y indulgencias, esto fue introducido en la Edad Media. Este perdón de pecados se logra por intermedio de absolución de un sacerdote. Vemos que Dios no ha puesto un sacerdote a perdonar pecados, ni mucho menos. Pero antes que pueda ser obtenido, los cristianos deben examinar su conciencia, arrepentirse de sus pecados y resolver que nunca ofenderán más a Dios. Esto es lo que enseña la iglesia tradicional católica romana. O sea, enseñan tradiciones, como dice el Colosenses 2:8. Entonces deben confesar sus pecados ante un sacerdote. No debemos de confesar un pecado ante un sacerdote. Esto fue echado por tierra, dice, porque el único que hay que confesar los pecados es a Cristo. Y cumplir la penitencia asignada por él. O sea, uno que fue católico romano, este servidor que está acá, este instrumento de Dios, fue católico romano y le confesaba los pecados y le ponía una penitencia, ir a rezar 5 Ave Marías y 5 Padre Nuestros. Eso era lo que le decían a uno, que para que pudiéramos tener acceso al perdón de los pecados y seguir pecando, rezando y empatando, y entonces que así podíamos ser salvos, pero eso es mentiras. Sin embargo, la penitencia no libra completamente a los pecadores. Esto enseña la Iglesia tradicional católica romana. Todavía necesitan sufrir el castigo temporal. ¿Cuál es ese castigo? Ya sea en esta vida o en el purgatorio. O sea, que hay que ir al purgatorio a jugar ciertas penas y que con rezos y reponsos nos van a sacar de allá. Para eliminar dicho castigo, la Iglesia instituyó las indulgencias, o sea, pagar por los pecados, las cuales prohibían la remisión del castigo temporal que aún se debía a causa del pecado después de la absolución de la culpa. Las indulgencias que podían beneficiar tanto a los vivos como a los que se hallaban en el purgatorio se concedían a condición de hacer penitencia y llevar a cabo las buenas obras prescritas, a menudo en forma de pagos de dinero a la iglesia. O sea, las buenas obras para ellos es pagar por los pecados y dar cosas a la iglesia, ¿cierto? Entonces dice, lo que hacía las indulgencias posible eran los méritos extras de los mártires, santos, apóstoles y especialmente Jesucristo y María. Pusieron a María como intercesora. Sus méritos eran depositados en un tesoro de méritos y eran transferibles a los creyentes cuyas cuentas eran deficientes. El Papa, como el pretendido sucesor de Pedro, que eso es lo que hace llamar él, controlaba las llaves de este tesoro y podía librar del castigo temporal a los creyentes, asignándoles crédito de tesoro. Entonces todo esto se introdujo en la ¿qué? En la Edad Media, que abarcaban doctrinas capitales tales como estas, o sea, las indulgencias. Todas estas cosas, dice en este maravilloso estudio que estamos
realizando. Entonces vemos que en la Edad Media comenzaron a introducirse todas estas graves herejías. Entonces, la naturaleza meritoria de las buenas obras, o sea que entre más buenas obras haga usted, más entonces se puede salvar. Pero las obras no salvan a nadie. Las obras son un resultado de la fe en Cristo, pero ninguna obra puede salvar a quién, a nadie. Solamente si somos juzgados por las obras. Hemos tenido ese tema. No somos salvos por las obras, pero somos juzgados por las obras. O sea, el hecho de que yo sea cristiano no quiere decir que yo no deba de tener un resultado de esa fe en Cristo. Buenas obras, pero las obras, yo no puedo presentar ninguna obra ante Jesucristo para ser salvo. Al único que le puedo presentar buenas obras para ser salvo es al Papa, pero el Papa no me puede salvar porque el papado no murió por mí, ni ningún sacerdote, ni nadie. El que murió por tus pecados y los míos es Cristo. Este canal está predicando la sana doctrina, la verdad bíblica. Entonces vemos claramente que esto ocurrió en la Edad Media, del año 538 al año 1798, mientras gobernó el Papa, después de que fueron derrocadas las 10 tribus o 3 tribus bárbaras, los héroes, los vándalos y los ostrogodos, y surgió el sistema papal, que ese estudio también lo tengo subido en este canal. Entonces, el Papa como cabeza de la iglesia, bien vimos en el estudio que pasó que la cabeza de la iglesia es ¿quién? Es Cristo, es la roca. El Papa no es roca, ni Pedro es roca. Pedro significa Petra, o que es piedra, íjaro, cántaro rodado, o sea, piedra movible. La roca es una peña, que no es que no se mueve. Dice, también el Papa hizo esto, el Papa como cabeza de la iglesia, el celibato para los papas o obispos, cardenales, sacerdotes y monjas. Entonces vemos que el celibato es que no se pueden casar estas personas, que la Biblia dice que deben de ser ¿qué? Casados. Tengo un tema acerca de los diáconos y diaconisas que deben de ser casadas y casados los diáconos y casadas las diaconisas, y que el obispo y el pastor debe ser también casado, y que no se deben nombrar como ancianas de la iglesia a mujeres, ni tampoco como pastoras. Eso lo podemos encontrar en los requisitos de Dios para los obispos y ancianos. Ahí encontramos todo ese tema. Entonces vemos claramente que los cambios, entonces vemos que el cambio, o sea, el Papa cambió las diaconisas y diáconos por monaguillos. O sea, en la iglesia tradicional católica romana le llaman monaguillos y ponen son a niños solteros. Vemos que los diáconos no deben de ser solteros, sino casados. Tengo un tema subido que es el requisito de Dios para diáconos y diaconisas. Lo pueden buscar en este canal. Y entonces vemos claramente que por monaguillos, o sea, los diáconos por monaguillos y las monjas por diaconisas. Eso fue lo que hizo que, alteró el verdadero gobierno de la iglesia también, el sistema papal, que se pueden poner niños como monaguillos y diáconos, y las diaconisas, el obispo y el anciano deben de ser casados. También los diáconos, las diaconisas y todo, o sea, las monjas, el papa, los sacerdotes, los prelados, los cardenales, todos debieran de ser ¿qué? Casados, tanto hombres como mujeres. Entonces vemos claramente que todo esto fue echado por tierra en el tiempo de la edad ¿qué? De la Edad Media. Entonces, de tal manera que la verdad fue arrojada por tierra. Esto sucedió en la Edad Media, del 538 al 1798. Entonces vemos que Dios, viendo todas estas cosas, comenzó a hacer una reforma también. Y en aquel entonces se levantaron personas en el año 1517 en adelante, se levantaron unas personas, y voy a aumentar alguienes que son del amanecer de un nuevo día. En la Reforma, en el siglo XIV, Juan Wycliffe llamó a una reforma de la iglesia, no solo en Inglaterra, sino también en toda la cristiandad, durante una época en la cual
existían pocos ejemplares de la Biblia. Proveyó la primera traducción del texto completo de las Escrituras en inglés. Sus enseñanzas de salvación únicamente por la fe en Cristo Jesús y de que solo las Escrituras eran infalibles. Establecieron el fundamento de la Reforma protestante. En su papel de estrella matutina de la Reforma, procuró librar a la Iglesia de Cristo de las cadenas del paganismo que las ataban a la ignorancia. Inauguró un movimiento que lograría libertar las mentes individuales y aún naciones enteras de la guerra del error religioso. Los escritos de Wycliffe tocaron el alma de Juan Hus, Jerónimo, Lutero y muchos otros. Martín Lutero se levantó también como reformador y era un prelado de la iglesia, o él iba a ser sacerdote, pero él estudió la Biblia y estudió estos folletos de Wycliffe y encontró que verdaderamente la salvación era por la fe en Cristo Jesús y que ningún ser humano en la tierra podía perdonar pecados y que el sistema papal era una mentira. Entonces Martín Lutero, fogoso, impulsivo, irreflexible, fue probablemente la persona más poderosa de la Reforma. Más que ningún otro hombre, guió al pueblo de vuelta a las Escrituras y a la gran verdad evangélica de justificación por la fe. Mientras predicaba contra la salvación por las obras, porque eso fue lo que predicó Martín Lutero, declarando que los creyentes no debían aceptar ninguna autoridad fuera de las Escrituras, Lutero dirigió las miradas de la gente hacia arriba, o sea, separándolas de las obras humanas, o sea, los elevó hacia el trono de la gracia, al cielo. ¿Hacia quién? Hacia Cristo. Entonces dice, no sobre obras humanas, sacerdotes y penitencias, apuntando a Cristo como único mediador. O sea, los sacerdotes y las indulgencias no podían salvar a quién, a nadie, solamente quién, Cristo Jesús. Y esto es lo que estamos haciendo hoy también nosotros, llevando a las personas a Cristo, porque hasta hoy todavía las personas siguen siendo engañadas, porque el mismo catolicismo les dice, no atiendan a los que, a los evangélicos, no atiendan a los cristianos, esos que digan, pongan en un letrero, somos católicos, romanos, y aquí no atendemos a nadie. ¿Por qué? Porque el sistema católico le interesa perder el alma suya, y pretendía perder mi alma, pero Dios me sacó de esas tinieblas, como sacó a Martín Lutero y ha sacado a muchas personas para que hoy prediquemos la verdad. Entonces, y ya no necesitamos otro mediador, sino ¿a quién? A Cristo. Ni curas, ni sacerdotes, ni papas, ni nada de esas cosas. Predicamos la verdad. Entonces dice aquí muy claramente, es imposible, afirmaba, que un mediador como hombre humano podía, ¿qué? Salvar a las personas, o afirmaba disminuir la culpa del pecado por obras humanas o evitar su castigo. Únicamente el arrepentimiento a Dios y la fe en Cristo pueden salvar a los pecadores. Por cuanto su gracia constituye un regalo libremente ofrecido, no se le puede comparar los seres humanos, por lo tanto, pueden tener esperanza no debido a las indulgencias, sino por causa de la sangre derramada del Redentor crucificado. Como le he dicho, tengo un tema subido en este canal donde habla de desenmascarando el espiritismo y hablando de muchas cosas, que la misa no es algo que lo diga la Biblia, sino que esto lo puso fue el papado. Muchas enseñanzas que no eran bíblicas, como las oraciones por los muertos, la veneración de los santos y las reliquias, o sea, cuadros, imágenes y todas esas cosas, que Jesús peludo y que yo, Jesús, yo confío en ti, esos cuadros pintados, todo eso no tiene ninguna validez. Entonces, muchas enseñanzas que no eran bíblicas, como las oraciones por los muertos, la veneración de los santos y las reliquias, la celebración de la misa, la adoración de María, el purgatorio, las penitencias, el agua bendita, el celibato de los sacerdotes, el rosario, la inquisición de la transubstanciación, la extremaunción y la dependencia de tradición fueron repudiadas y abandonadas cuando Martín Lutero comenzó a predicar esto. Los reformadores protestantes se hallaban casi
unánimes en la edificación del sistema papal como el hombre de pecado, o sea, lo denominaban como el hombre de pecado, el misterio de iniquidad, el cuerno pequeño de Daniel, la identidad que había de perseguir el pueblo verdadero de Dios durante los 1260 años de Apocalipsis, y antes de la segunda venida de Cristo también va a haber otra persecución por este sistema. Entonces vemos claramente que las doctrinas de la Biblia y la Biblia sola como la norma de fe y conducta moral se convirtió en un punto básico del protestantismo. Los reformadores consideraban que todas las tradiciones humanas estaban sujetas a la autoridad final y mayor de las escrituras. En asuntos de religiosa, nunca ninguna autoridad, papa, concilio, padres de la iglesia, reyes o sabios, podían gobernar la conciencia. De hecho, el mundo cristiano comenzaba a despertar de su sueño y eventualmente la libertad religiosa fue proclamada en muchas tierras. En la Edad Media se levantaron estas personas hablando contra el papado, pero ellos también fueron perseguidos, unos fueron quemados en hogueras, otros fueron matados durante estos 1260 años, que ya también tengo un tema subido de eso, acerca de la persecución y la herida mortal, y que Francia, y vemos que quemaron la Biblia en Francia, y también hubo prelados, sacerdotes y curas que murieron, hasta el Papa Pío VI fue llevado a Francia y fue muerto en Francia en el exilio. Entonces vemos claramente que todas estas cosas sucedieron del 538 al año 1798 y se levantó la reforma, pero la reforma se estancó. ¿Por qué? Porque cuando murieron todas estas personas, entonces los que debían de haber seguido edificando la iglesia, ¿qué pasó? Pero en vez de hacer avanzar la reforma, sus sucesores se dedicaron a consolidar sus logros. En vez de enfocar su atención en las escrituras, la dirigieron a las palabras y opiniones de los reformadores. Unos pocos descubrieron nuevas verdades, pero la mayoría se negaron a avanzar más allá de lo que habían creído los primeros reformadores. En consecuencia, la fe protestante degeneró hasta caer en el formalismo y en el escolanticismo, y ciertos errores que debían haber sido abandonados fueron incorporados. La llama de la reforma gradualmente se apagó y las iglesias protestantes llegaron a ser frías, formalistas y necesitadas de reforma. Entonces Dios levantó a un hombre en el año 1833, a un hombre llamado Guillermo Miller, que fue el que interpretó las 2300 tardes y mañanas del chasco de 1844. Cuando ya llegaron a 1844, entonces estas iglesias, luteranos, metodistas, anglicanos, muchas iglesias que habían en Estados Unidos, esto sucedió en Estados Unidos, entonces comenzaron a predicar el mensaje de Guillermo Miller, que Cristo venía en 1844. Pero en 1844, ¿qué? No vino Cristo. Guillermo Miller pensaba que la tierra era el santuario, pero se vio que no era el santuario, la tierra no era el santuario, sino que Cristo pasaba del lugar santo al lugar santísimo. Entonces, estas iglesias, como ya venían abrazando otras cosas, el escolanticismo y todo esto, entonces se animaron cuando vieron el mensaje que Cristo iba a venir a la tierra y quisieron arrepentirse y se unieron al mensaje, pero no iban verdaderamente con un corazón arrepentido, un corazón contrito y humillado por el pecado y que habían verdaderamente ofendido a Dios y a Cristo, sino que era como, por así, como las vírgenes fatuas, que no tuvieron suficiente aceite, no verdaderamente no estaban guiadas por un arrepentimiento genuino. Entonces, cuando hubo el chasco, estas personas desecharon el mensaje. Como lo hemos leído muy claramente, ellos desecharon el mensaje, el mensaje del primero y el segundo ángel fue desechado en 1844, cuando Cristo no vino. Entonces ellos comenzaron a burlarse antes de Guillermo Miller y de estas personas, pero de ese mensaje quedó un remanente, quedó una iglesia y se formó una iglesia.
Y de esa iglesia es la que hoy está predicando el mensaje de verdad, como es el mensaje de justificación por la fe. En el santuario, Cristo, volviendo a restaurar que Cristo es el que, el Salvador. Ese mensaje lo tengo subido ya en este canal, que es el mensaje de el juicio de investigador, el juicio de comprobación, el juicio de ejecución y la tierra nueva. Y que ya vamos a comenzar a estudiar otros temas importantes que predica este remanente, esta iglesia, que es la iglesia de la Odisea, que necesita también ser amonestada y que necesita ser verdaderamente que cumplamos ese maravilloso mensaje. Vemos que el pueblo de Israel no cumplió el mensaje. Vemos que cuando en la Edad Media se oscureció la verdad, y tampoco se cumplió el mensaje, pero hubieron reformadores y ahora hay una iglesia la cual quiere verdaderamente restituir esta maravillosa verdad. Entonces, la iglesia remanente, la iglesia de hoy para este último tiempo, después de las 2300 tardes y mañanas, después de 1844, aparecería un pueblo que restauraría la verdad. ¿Que restauraría la qué? La verdad, la verdad. La verdad, ¿como es en quién? En Jesús. Este pueblo que restauraría la verdad tendría un mensaje. Hoy no lo vamos a desarrollar, pero vamos a mirar cuáles mensajes tendría esta iglesia y que ninguna otra iglesia, y usted puede estudiar con cualquier grupo evangélico y ninguna iglesia le va a predicar este mensaje. O si se lo predica torcido, porque ellos no creen, las otras iglesias, como ya lo hemos explicado, no creen que el Papa o el sistema papal sea el anticristo, sino que ellos esperan un anticristo y todavía lo siguen divulgando, que el rapto secreto y todas estas cosas, y que allá en Jerusalén se va a levantar un rey altivo, y todavía lo siguen predicando, predicadores de renombre, hombres que jalan mucha masa de gente, que por no estudiar se dejan engañar. Pero allá en Jerusalén no se va a levantar un anticristo. Que reconstruyan eso, lo he dicho muchas veces, y que puedan el pueblo judío adorar allá, pues ellos pueden hacerlo, pero Dios no acepta eso porque el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo es Cristo. Entonces vemos claramente que este mensaje sería dado por la iglesia verdadera, por la iglesia de Dios. Dios haría verdaderamente la reconstrucción de este mensaje. Entonces, el remanente tendría un mensaje para dar a este mundo, y tendría características. ¿Y tendría qué? Características. Una de las características importantes, Apocalipsis capítulo 12, versículo 7 nos habla de lo siguiente. Apocalipsis capítulo 12, versículo 7 dice que esta iglesia aparecería después de la persecución, después del mensaje de Guillermo Miller, después del mensaje de los reformadores, después de que la iglesia de los reformadores no siguieran avanzando y en 1844 rechazaran esta verdad, como dice Apocalipsis capítulo 14, 8, caída es Babilonia, que no ha caído del todo, pero en ese tiempo cayeron las iglesias porque no siguieron investigando más la palabra, pero hubo un remanente que investigó la palabra. Y entonces Apocalipsis capítulo 12, 7 dice de la siguiente manera: después hubo una gran batalla. Apocalipsis 14, 7. Apocalipsis 12, 17, 12, 17. Y entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. O sea, la mujer es una iglesia. Dice, la iglesia pura. Y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Entonces, vemos claramente que la palabra de Dios nos está hablando que después de 1844 aparecería una iglesia. ¿Una qué? Una iglesia. Pero que el diablo se iría en contra del remanente que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesús. O sea, tienen estas características. Esta característica
es importante, tiene los mandamientos de Dios. Y otra característica importante también lo tiene Apocalipsis 14:12. Apocalipsis 14:12 nos dice de la siguiente manera: he aquí está es la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, después de un mensaje que debe de ser dado. O sea, los que tienen la fe de ¿quién? De Jesús. La fe de Jesús. Entonces vamos a mirar que este pueblo que Dios ha constituido para dar un mensaje, el último mensaje de arrepentimiento, el último mensaje de amonestación para el mundo y aún para la misma iglesia, para nosotros mismos, debe de ser proclamado en alta voz y debe de ser proclamado a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Como lo dice Apocalipsis capítulo 10, versículo 11. Y me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones y lenguas. ¿Después de qué? Después de haberse sido perseguida la iglesia, después del mensaje de Guillermo Miller, el mensaje tenía que volver a ser proclamado a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Digo, es necesario que profetices otra vez. Entonces tendría también el ministerio de profecía. Y vamos a ir desglosando esto. Entonces, las características de la iglesia verdadera: debe poseer la fe de Jesús. Entonces vamos a mirar qué es la fe de Jesús. La fe de Jesús o la fe en Jesús, el texto griego puede entenderse en ambas maneras. La importancia de la fe en la experiencia cristiana. Romanos 3:22 nos dice de la siguiente manera. Romanos capítulo 3, versículo 22 nos dice de la siguiente manera. Romanos 3:22. Romanos 3:22 nos dice: la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Entonces dice muy claramente que la justicia de Dios por medio de la fe. Entonces nosotros debemos, por la fe de Jesús y la observancia de los mandamientos representados en aspecto en la vida cristiana. Los mandamientos de Dios son un reflejo de su carácter. O sea, ¿el carácter de quién? De Dios. Pues exponen la norma divina de justicia que Dios anhela que el alcance, que el avance o el alcance el hombre, pero debido a su condición pecaminosa no lo puede lograr. O sea, el hombre solamente no puede lograr los mandamientos de Dios. No puede lograr guardar los mandamientos de Dios. ¿Cómo puede un hombre guardar los mandamientos de Dios? Ejerciendo la fe en Cristo y creyendo que Cristo es el que va a hacer esa obra en él a través del Espíritu Santo. Uno por sus propios medios no puede, porque como lo dice Romanos 3:23, nos dice de la siguiente manera: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Algunas personas toman esto para decir que nadie puede guardar los mandamientos de Dios. Entonces, si yo tengo fe o creo en la gracia, ¿cómo voy a creer yo en la gracia o cómo voy a creer yo o tener fe en Jesús si no digo que no puedo guardar los mandamientos? O sea, yo no guardé los mandamientos cuando yo no creía en Dios, cuando no conocía a Dios. A veces le preguntan a uno y le dicen: bueno, pero ustedes, ¿cómo dicen que no conocen a Dios? Si uno lo conoce desde que unos le hablan de Dios, sabe de Dios, porque le hablan de Dios. Pero una cosa es conocer a Dios y otra cosa es verdaderamente oír de Dios, o otra cosa es conocer a Dios, como lo dice en Primera de Juan, capítulo 2, versículo, vamos a leerlo, capítulo 2, de la siguiente manera. En el 3 dice: y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, le está de mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda la palabra, en él, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Entonces, ¿cómo sabemos nosotros que verdaderamente amamos a Dios?
Cuando guardamos, ¿qué? Sus mandamientos. Entonces la palabra de Dios dice muy claramente, y muchos cogen esto para decir, como todos estamos destituidos de la gloria de Dios, no podemos obedecer mandamientos. Pero la palabra de Dios dice que podemos tener el carácter de Dios, el carácter de Cristo. Cristo nunca pecó. El hombre continuamente está destituido de la gloria de Dios, pero Jesús vino para capacitar a los seres humanos y restaurarlos a la imagen divina. Vino para mostrar cómo es Él, Padre, y en este sentido amplio y el significado de la ley moral o de los 10 mandamientos. Entonces vemos que aquí encontramos verdaderamente el significado de los 10 mandamientos. En Romanos capítulo 8, versículo 3 y 4 nos dice de la siguiente manera. 8, 3 y 4. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces Dios, para mostrarnos que sí podíamos guardar la ley, Dios envió a su Hijo, a Jesús, y nació, y dice muy claramente que envió a su Hijo en semejanza de carne de ¿qué? De pecado. O sea, Cristo se hizo carne de pecado por nosotros y para poder morir. Y entonces, pero aún así en esa condición humana, 100% humana, y con una naturaleza pecaminosa, venció el pecado. Entonces, ¿qué nos quiere decir a nosotros? Que nosotros también con esa naturaleza que tuvo Cristo, que fue el poder del Espíritu Santo en su vida, y desde que Él vino y se hizo carne, tomó la carne de María, se puso en su vientre y comenzó a tomar carne humana, y nació, y creció, y vivió una vida santa. Eso nos muestra que usted y yo, mi querido amigo y hermano, también podemos guardar la ley después de conocer verdaderamente a Dios. Entonces vemos claramente que la palabra de Dios nos habla lo que es correcto. Pero si nosotros, y entonces muchas personas cogen estos textos, otros textos, y que Pablo decía que quién me podrá de esta carne de muerte. Pero él estaba hablando de un evangelio a todos. Pero Pablo fue un hombre que verdaderamente guardó los mandamientos de Dios después de que tuvo el encuentro con Cristo. Un hombre santo, porque así lo requería la palabra de Dios. Una nación santa. Muchos de ellos fueron santos. Pablo fue uno de ellos, que guardó los mandamientos, y muchas personas que fueron del Antiguo Testamento. Hoy en día, para la iglesia, después de Cristo, pueden llegar a ser santos, lo mismo que Pablo. Y todos podemos llegar a ser santos, o siendo obedientes a la palabra de Dios. Y hasta uno no tener ni un mal pensamiento, pero tenemos que ponernos en las manos de Dios. Y tenemos que vivir una vida cristiana, una fe cristiana. Esta era la fe de Jesús. Por eso dice que el remanente o la iglesia verdadera debe de tener la fe de Jesús. Y si yo tengo la fe de Jesús, yo debo de guardar los mandamientos de Dios. Entonces tiene esta característica, la fe de Jesús, y otra característica, guarda los mandamientos de ¿quién? De Dios, una iglesia verdadera. ¿Y guarda cuáles mandamientos? Serían los 10 mandamientos. Entonces dice la palabra de Dios, los hombres pueden guardar los requisitos divinos por medio del poder de Cristo y reflejar así la imagen divina. La iglesia remanente honra los mandamientos de Dios y los observa, no con un sentido legalista, sino como una revelación del carácter de Dios y Cristo que mora en el corazón del verdadero creyente, como lo dice Gálatas capítulo 2, versículo 20. Miremos a ver qué nos dice Gálatas capítulo 2, versículo 20. Gálatas 2, versículo 20 nos dice de la siguiente manera: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces vemos claramente que Pablo sufrió en la carne, o sea, sufrió martirio, sufrió apedreamiento, sufrió muchas cosas.
Y él lo sufrió por Cristo, lo mismo que sufrió Cristo en la carne. Cristo en la carne, o sea, con su cuerpo, sufrió martirio, sufrió de todo. A él le hicieron de todo, lo mataron en una cruz. Entonces, lo que hoy en día nosotros sufrimos o vamos a sufrir persecución, lo vivimos por amor a Cristo, lo vivimos por amor a Él. Y dice muy claramente que los verdaderos creyentes guardan los mandamientos. Pablo no se vio atacando a nadie, sino que él, ¿qué? Si lo apedrearon, se dejó apedrear. Le dieron latigazos, lo latigaban. Le hicieron de todo y él lo hacía. Entonces vemos claramente que a esta condición debe llegar un ¿qué? Un verdadero ¿qué? Cristiano. A reflejar el carácter de ¿quién? De Dios. Y una relación del carácter de Dios y Cristo que mora en el corazón del verdadero creyente. Entonces tenemos que llegar a ser santos, como fue Pablo, como lo fue Pedro, que fue una persona que era, como lo fueron los apóstoles, como fueron los discípulos, como lo fueron Juan Hus, como lo fueron Wycliffe, como lo fueron todos estos reformadores, Lutero, todas estas personas, Juan Hus, Jerónimo, Lutero y muchos otros más, que murieron en una hoguera por este evangelio, por esta palabra, por desenmascarar al sistema papal, por decirle la verdad al sumo pontífice que se haya llamado en Roma. Los mataron y esto viene otra vez para la persecución de la iglesia. Por eso vamos a entrar a unos temas importantes, que ya he tenido algunos, pero los vamos a profundizar más, para que entendamos verdaderamente que la iglesia remanente debe tener esta característica. Entonces, dice muy claramente la palabra de Dios que debe de tener esto. Vamos a ver si Jesús guardó los mandamientos. Entonces debemos de tener la fe en Jesús. Sabemos que la fe en Jesús es tener la fe de Jesús, tener el carácter de Jesús. Nosotros tenemos que tener el carácter de Jesús. Debemos de ser hechos a la imagen de Cristo. Juan 15:10 nos dice de la siguiente manera acerca de los que guardan los mandamientos. Miremos qué dice Juan capítulo 15, versículo 10. Juan 15:10 nos dice de la siguiente manera. Si guardareis mis mandamientos, dice Jesús, permaneceréis en mi amor. Estas son palabras de Cristo cuando estuvo aquí en la tierra. Así como yo, dice, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. O sea, Cristo, siendo un hombre 100% humano y podía haber pecado y no pecó por amor a ti, por amor a mí y por amor al plan de salvación que él venía a ejecutar y que venía a morir por ese plan de salvación, por tus pecados y los míos, guardó los mandamientos. Entonces muchos dicen que como él lo guardó, entonces nosotros no tenemos necesidad de guardarlo. Los que tenemos la fe de Jesús, dice que los que tenemos la fe de Jesús, guardamos los mandamientos ¿de quién? De Dios. Y los que creemos en su gracia. Entonces ahora mucha gente dice que por la gracia podemos pecar, rezar y empatar y que así nos va a salvar Dios. Y estamos, como muchas personas creen, que van a ser salvos de cualquier manera. No, mis hermanos. Entonces, vemos como lo dice el universalismo. El universalismo dice que todo el mundo se va a salvar hasta Satanás. Pero eso es falso. Solamente los que tienen la fe de Jesús y guardan los mandamientos de Dios. Entonces, dos características. Porque el dragón está irado contra esta iglesia, los que tienen la fe de Jesús y guardan los mandamientos de Dios. Estas características. ¿Y cuáles son los mandamientos? Los 10 mandamientos que están registrados en Éxodo capítulo 20, versículo del 1 al 10. Que son muy claramente especificados en la palabra de Dios. Ustedes lo pueden leer. Entonces dice muy claramente, mirando retrospectivamente, Jesús podía decir perfectamente, con confianza, he guardado los mandamientos de mi Padre. Porque Juan 8:29, vamos a ver qué nos dice Juan 8:29. ¿Por qué podía decir con confianza Jesús que él había guardado los mandamientos del Padre? Juan 8:29 nos dice de la siguiente manera. Porque el que me envió, Juan 8:29. Juan 8:29. Porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. O sea, porque él hacía siempre lo que le agradaba. Siempre hacía las cosas que eran gratas a su Padre. Él no hizo pecado,
Dice en Primera de Pedro capítulo 2, versículo 22, dice de la siguiente manera. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 22 nos dice de la siguiente manera. Primera de Pedro 2, 22. Dice, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. O sea, Cristo nunca cometió pecado. ¿Por qué? Porque Él guardó los mandamientos. Y entonces nosotros que somos de la fe de Jesús debemos de guardar también los mandamientos. Él no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Su vida impecable demostró que es posible con la ayuda divina que los hombres guarden los mandamientos de Dios. Es que posible, no imposible, que el hombre pueda guardar los que con la ayuda de Dios los mandamientos. El Espíritu Santo es el que hace ese trabajo en nuestras vidas, pero nosotros debemos de contemplar a Cristo. No debemos de estar contemplando ni novelas, ni películas de acción, ni los Simpsons, ni nada de esas cosas. Los niños no deben estar jugando con esos programas que hoy en día los jóvenes jugando con todos los programas que resultan en todas estas cosas que estos medios son muy buenos para predicar el evangelio, pero también si uno se deja llevar de todo eso que mandan, se puede perder. Entonces vemos claramente, mis queridos amigos y hermanos, que debemos de entrar por Cristo en la contemplación. Entonces, dos características que debe tener la iglesia verdadera: la fe de Jesús y guardar los mandamientos. Muy bien. Otra característica que tiene el remanente o la iglesia de Dios: el testimonio de Jesús. Apocalipsis capítulo 19, versículo 10 nos habla de la siguiente manera. Apocalipsis capítulo 19, versículo 10 nos dice. Dice, yo me postré a sus pies para adorarle y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Entonces vemos claramente que esta es una característica que tiene y que el diablo está enojado contra este remanente. Entonces Juan define el testimonio de Jesús como el espíritu de la profecía. El remanente estará guiado por el testimonio de Jesús, comunicando por medio de la profecía. Entonces, así como cuando Jesús vino, Dios le dio a Juan el Bautista que fuera un profeta para el pueblo de Dios, para que preparara al pueblo de Dios para la primera venida de Cristo. Así Dios también dio a la iglesia remanente, a la iglesia de Dios, a la iglesia de este último tiempo, también profeta, para que fuera guiado el pueblo de Dios a la verdad bíblica, porque recordemos, en la Edad Media se había oscurecido toda la verdad y Dios necesitaba un pueblo que restaurara la verdad. Nosotros somos ese pueblo, la iglesia adventista del séptimo día, que estamos restaurando estas verdades. Entonces vemos claramente que la palabra de Dios dice que en Efesios 4:13 nos habla de la siguiente manera. Efesios capítulo 4, versículo 13 nos dice de la siguiente manera. 4:13 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Muchas personas dicen que la profecía llegó hasta Juan, pero vemos que Dios dio el don de profecía y lo dice en Efesios capítulo 4, versículo 11, y a través del estudio vamos a estudiar esto más profundamente para mirar que verdaderamente Dios no descontinúa la profecía, y por eso para este último tiempo Dios dio el ministerio profético. El ministerio profético se cumplió en este tiempo, en el tiempo de 1844, con una mujer llamada Elena de White. Elena de White. Miremos, el don de profecía se manifestó en el ministerio de Elena de White, quien fue uno de los fundadores de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Su obra ha provisto instrucción inspiradas para el pueblo de Dios que vive durante el tiempo del fin.
El mundo a principios del siglo XIX, época en que Elena de White comenzó a recibir los mensajes de Dios, era un mundo varonil. Su llamado profético la colocó bajo severo escrutinio, o sea, la gente no creía en eso. Tras haber pasado con éxito las pruebas bíblicas, continuó ministrando por medio de su don espiritual por 70 años, desde 1844, cuando tenía 17 años, hasta 1915, en el año de su muerte, tuvo más de 200 visiones. Durante ese tiempo vivió y trabajó en los Estados Unidos, Europa y Australia, y aconsejado, estableciendo obra nueva, predicando y escribiendo. Elena de White nunca asumió el título de profetisa, pero no objetó cuando otros se lo aplicaron. Explicó su concepto de sí misma en las siguientes palabras: temprano en mi juventud se me preguntó en diferentes ocasiones, ¿es usted una profetisa? Siempre he respondido, yo soy la mensajera del Señor. Sé que muchos me han llamado profetisa, pero yo no he pretendido este título, porque no he pretendido ser profetisa. Hizo una pregunta, porque en estos días muchos que pretenden atrevidamente ser profetas son un reproche a la causa de Cristo, o sea, son personas que no están viviendo de acuerdo a la santidad. Y hoy en día hay muchas personas que dicen que son profetas. Y si Dios amonestó al pueblo para decir que iban a haber profetas falsos, es porque iba a haber profeta verdadero, porque mi obra incluye, dice Elena G. White, mucho más de lo que significa la palabra profeta. Pretender ser una profetisa es algo que nunca he hecho. Si otros me llaman por ese nombre, no tengo ninguna controversia con ellos, pero mi obra ha cubierto tantas líneas diferentes que no puedo considerar otra cosa que una mensajera. Entonces, la aplicación de las pruebas proféticas, como se comparan en el ministerio de Elena de White con las pruebas bíblicas de un profeta, eso lo vamos a estudiar después. Pero Elena G. White fue una mujer que se constituyó una mujer profeta, y esa mujer escribió muchas páginas de la influencia de su ministerio. Dice: ha pasado más de un siglo desde que Elena de White recibiera el don profético. Su iglesia y las vidas de quienes han seguido sus consejos revelan el impacto de su vida y mensaje. Este servidor es uno de ellos. Yo estudié y he estudiado y estoy estudiando los libros de Elena G. White y ha cambiado mi vida. No estoy diciendo que ya tengo alas y que soy un angelito, pero Dios ha cambiado mi vida en muchos aspectos que antes yo no conocía, y los voy a comunicar a través de de este canal. Entonces, aun cuando nunca ocupó un cargo oficial, no era ministro ordenado, no recibió sueldo ni de la iglesia, sino hasta después de la muerte de su esposo. Su influencia ayudó a formar la iglesia adventista del séptimo día más que cualquier otro factor, excepto la Santa Biblia. Su influencia motivó a Iglesia al establecimiento de la obra de publicaciones, su escuela, la obra médica misionera, el alcance misionero mundial, que ha hecho de la Iglesia Adventista una de las organizaciones misioneras protestantes más grandes y de mayor crecimiento. Su producción literaria comprende en más de 80 libros, 200 tratados y folletos y 4.600 artículos publicados en diversos periódicos. Sus sermones, sus diarios, sus testimonios especiales y cartas comprenden otras 60.000 páginas de material y manuscrito. Esta mujer fue una escritora, fue una mujer que escribió inspirada por el Espíritu Santo. Dios le iluminaba y le inspiraba su mente para que ella pudiera escribir. Y hoy esos mensajes han cambiado la vida de muchas personas a través de la Biblia. Ella fue levantada para poder verdaderamente llevar al pueblo a la verdadera ¿qué? Adoración, a la verdadera adoración. Vemos que Elena G. de White escribió El deseado de todas las gentes, El conflicto de los siglos, escribió acerca de muchos libros. Son muchos libros los que tiene ella escritos.
Y son libros que lo llevan a uno, el libro de la temperancia, el libro de patriarcas y profetas, profetas y reyes, muchos libros. Ella fue herida con una piedra cuando era una niña y estuvo en coma. Y luego Dios la restableció y a ella la han catalogado como loca, como una persona que después de esa pedrada que le dieron, que una mujer loca, que no, pero es una mujer que fue escritora. Una loca no escribe. Una loca no lleva a una persona a llevar a Dios, a llevarla a Dios, como hizo esta mujer con el pueblo de Dios. Y a este servidor, a este instrumento que está aquí, también al leer estos libros y al leer la Biblia, he tenido un conocimiento muy, pero muy amplio de lo que es la verdad para este tiempo. Y que voy a comunicarlo porque este canal se llama Canal Adventista Sana Doctrina, para presentar un mensaje de que fue escrito por esta mujer y por la Biblia, corroborando lo que dice la Biblia para este último tiempo, y que nosotros tenemos que vivirlo si queremos verdaderamente ir al cielo. Uno le pregunta a toda persona, ¿usted quiere ir al cielo? Y dice que sí, pero para eso necesitamos vivir una vida de reavivamiento y reforma, y todo eso lo vamos a predicar en este canal. Entonces vemos que la palabra de Dios dice que nosotros debemos de ser esa iglesia que verdaderamente nos habla de la reforma. Entonces la iglesia adventista del séptimo día debía de tener estas características. Y el mensaje que debe de dar esta iglesia son el triple mensaje angélico, que continuaría después de 1844 con el mensaje del tercer ángel, que debe de ser predicado. Entonces dice, vi volar por el medio del cielo a otro ángel. Después vamos a desarrollar todos estos temas bien desarrollados, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Otro ángel le siguió diciendo a gran voz, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Este mensaje es claro. Ninguna iglesia predica este mensaje como lo predica la iglesia adventista. Entonces la palabra de Dios dice muy claramente que esta iglesia restauraría toda esta verdad que fue en la Edad Media. Por eso nosotros predicamos también la segunda venida de Cristo. Nosotros predicamos la segunda venida de Cristo, que Cristo viene por segunda vez. Nosotros también predicamos acerca de los 10 mandamientos de la ley de Dios. Nosotros predicamos también del sábado. Ninguna otra iglesia predica del sábado. Solamente la iglesia adventista lo predica, que hay que guardarlo como mandamiento de Dios. Ninguna iglesia predica de la reforma pro salud o de la reforma en la alimentación, en el comer y en el vestir apropiados para un cristiano o una cristiana para este tiempo. La iglesia adventista tiene todas estas doctrinas, que hoy en día también se han apartado de muchas cosas y no han vuelto a predicar verdaderamente el mensaje, pero este canal Dios lo ha levantado para predicar este mensaje. Y lo voy a predicar no con mis fuerzas ni con mi poder, sino con el poder del Espíritu Santo. Porque yo no sé nada. El único que sabe las cosas es Dios. Él sí las sabe todas. Dios sí conoce todo. Y por eso yo le pido a Dios que sea Él el que dirija cada estudio, cada predicación, cada exhortación, cada mensaje. Suscríbete al canal. Dale a la campanita y queda suscrito al canal. Y te seguirán
llegando los videos que estamos grabando, se están grabando en este lugar para que tú crezcas y tengas un desarrollo espiritual para el reino de los cielos. Otra característica, tendría el triple mensaje. Cumpliría el mensaje completo. Se daría un mensaje de amonestación a toda nación, tribu y lengua y pueblo. Y muchas características tiene más la iglesia adventista del séptimo día. Dios levantó esta iglesia. En 1863 la organizó, tuvo la organización como iglesia adventista del séptimo día. El nombre adventista del séptimo día es un nombre inspirado, porque adventista quiere decir que predicamos con poder la segunda venida de Cristo. Así como los adventistas que predicaron cuando Guillermo Miller que Cristo venía por segunda vez, nosotros seguimos predicando que Cristo viene por segunda vez, sea porque tú lo creas o no lo creas. Y tiene también el mensaje de salud, el mensaje para este tiempo, para volver a la dieta original, que esto lo vamos a seguir predicando. Entonces, mi querido amigo y hermano, si te ha gustado este tema, sigue Canal Adventista Sana Doctrina, porque este canal está preparando un pueblo para el reino de Dios. Si tú quieres prepararte para este tiene normas, este tiene estatutos y tiene una reforma en tu vida, en tu carácter. Entonces, la iglesia verdadera tiene la fe de Jesús, guarda los mandamientos de Dios, tiene el don profético y acepta el don profético por medio del Elena G. de White que fue dado, y da el mensaje triple angélico de amonestación. 4 características, y todavía hay más, pero doy estas 4 características de la iglesia verdadera. Solamente la iglesia adventista del séptimo día predica los 10 mandamientos bíblicos. Ninguna otra iglesia, porque las otras iglesias dicen que el sábado no hay que guardarlo. La mayoría de iglesias. Hay otras que guardan el sábado, pero no predican este mensaje, el mensaje angélico y el mensaje del tercer ángel, que es un mensaje importante para el pueblo de Dios de este último tiempo. Entonces vamos a seguir desarrollando estos temas que solamente la iglesia adventista del séptimo día nos predica tal como deben de ser, porque sabemos quién es el anticristo, sabemos quién es el hijo de pecado y quién es el que tiene la marca de la bestia, que ya lo hemos dicho, pero vamos a seguir desarrollando más para que verdaderamente nos preparemos para el reino de los cielos, porque Cristo está muy cerca por venir. Entonces, los invito a que se suscriban al canal Adventista Sana Doctrina, y los invito también a que tengamos una palabra de oración. Querido y amante Padre y Rey de la Gloria que moras en lo alto de los cielos, gracias te damos en esta hora por darnos la oportunidad de poder haber estudiado este tema y este desarrollo que tú le has dado a través del Espíritu Santo. Invito a las personas que escuchen este video, que oigan este video, que vean este video, para que lo compartan este tema con toda su familia, con todas las personas, porque es un tema importante, es un tema que nos lleva a la restauración. Te pedimos, Señor, que nos bendigas y nos perdones nuestros pecados y faltas, no porque nosotros hayamos méritos, y que bendigas a todas las personas que van a escuchar este tema. Te pido, Señor, que los ayudes cada día a crecer y a tener un desarrollo espiritual para el reino de los cielos, y que nos perdones todos nuestros pecados y faltas, porque lo pedimos y lo agradecemos, no hallando méritos en nosotros, pero sí en los méritos santos de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén, amén y amén.